The following is distributed by the Berean Call. El esfuerzo para revertir la reforma. El evento más importante en casi 500 años de historia de la Iglesia fue revelado como un fait accompli el 29 de marzo de 1994. Ese día, líderes evangélicos y católicos de los Estados Unidos firmaron una declaración conjunta titulada Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. En realidad, el documento revirtió la reforma e indudablemente tendrá en el futuro repercusiones de largo alcance en el mundo cristiano. Este hecho sorprendente fue la culminación de un cuidadoso planeamiento y negociaciones llevados a cabo durante los 2 años anteriores. El Vaticano continuamente supervisó y aprobó cada paso. El artículo de New York Times que anunció ese acontecimiento, el cual fue publicado en los diarios de todo el país el 30 de marzo, decía en parte: empiezo de la cita, trabajaron juntos en los movimientos contra el aborto y la pornografía, y ahora los líderes católicos y evangélicos están pidiendo a sus feligreses que den un extraordinario salto de fe, que finalmente se acepten unos a otros como cristianos. En lo que ha sido llamado una declaración histórica, los evangélicos, incluyendo a Pat Robertson y Charles Colson, uno de los principales iniciadores, se reunieron hoy con líderes católicos romanos conservadores para apoyar los lazos de fe que unen a los grupos religiosos de la nación que son más numerosos y más activos políticamente. Instaron a católicos y evangélicos a que pongan fin al proselitismo agresivo de los feligreses de ambos lados. John White, rector de la Universidad de Ginebra y expresidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, dijo que, después de siglos de desconfianza, la declaración representa un momento triunfalista en la vida religiosa estadounidense. Otros evangélicos que apoyaron el documento fueron los líderes de la Junta de Misiones Domésticas y la Comisión de Vida Cristiana de la Convención Bautista del Sur, que participaron en forma independiente, que es la denominación protestante más grande de los Estados Unidos, y Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo, Mark Knoll de la Universidad de Wheaton, Os Guinness, Jesse Miranda, Asambleas de Dios, Richard Mao, rector del Seminario Teológico Fuller, J.I. Packer y Herbert Schlossberg. Terminación de la cita. Robert Simmons, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos del Sur de California, empiezo de la cita, aplaudió la declaración, terminación de la cita, y dijo que esperaba que eso produjera una, empiezo de la cita, mayor cooperación entre evangélicos y católicos, terminación de la cita. Desde esa fecha, otros líderes evangélicos han firmado la declaración, mientras que otros la han denunciado como traición a la reforma. Irónicamente, este paso audaz para, empiezo de la cita, unir a católicos y evangélicos, terminación de la cita, dividirá a los evangélicos como ninguna otra cosa podrían hacerlo, y como ya se habrán dado cuenta los que lo apoyaron. El documento de 25 páginas reconoce, sin transigir, algunas diferencias claves entre católicos y evangélicos, como el significado del bautismo y la autoridad de la Escritura. Lamentablemente, no se menciona la diferencia más importante, lo que significa ser cristiano. En realidad, aún se niega que exista tal diferencia. Esta transigencia del Evangelio se encuentra en el corazón mismo del acuerdo.
El elemento clave detrás de esta histórica declaración conjunta es la admisión, previamente inconcebible de parte de destacados evangélicos, de que la participación activa en la Iglesia Católica lo hace a uno cristiano. Si eso es verdad, entonces la Reforma fue una equivocación trágica. Los millones de personas que fueron martirizadas durante 1000 años antes de la Reforma y desde entonces hasta hoy, por rechazar el catolicismo como un evangelio falso, murieron en vano. Sin embargo, si los reformadores tenían razón, entonces este nuevo acuerdo entre católicos y evangélicos bien podría ser el golpe más astuto y mortal que se haya asestado contra el evangelio en toda la historia de la Iglesia. De cualquier forma, las consecuencias son sorprendentes. Al elogiar la declaración conjunta, un líder evangélico afirmó, empiezo de la cita, este documento tiene el potencial de dar nuevas formas a todas las discusiones ecuménicas que se han llevado a cabo a lo largo de los años. Este es un nuevo día. Nuestros amigos más cercanos, como evangélicos, en la tarea cultural y en la tarea teológica fundamental, son católicos romanos. Terminación de la cita. En un tiempo se consideraba que eran tan grandes las diferencias teológicas entre católicos y protestantes que millones de estos murieron como mártires antes que abandonar su fe, y sus verdugos católicos estaban igualmente convencidos de la importancia de tales diferencias. ¿Cómo se disolvieron estas diferencias? ¿Qué sucedió para que los líderes evangélicos declararan que el evangelio del catolicismo, el cual los reformadores denunciaron como herético, ahora es bíblico? Ese evangelio no ha cambiado. ¿Se han dejado de lado las convicciones para crear una gran coalición entre conservadores en favor de la acción social y política? Los evangélicos solían criticar la actitud complaciente de que toda persona que participa activamente en una iglesia protestante es cristiana. Entonces, ¿por qué los líderes evangélicos consistieron el punto de vista de que todos los católicos practicantes son cristianos y que no deben ser evangelizados? El documento explica que tanto los católicos como los evangélicos apoyan el credo de los apóstoles, que Cristo, empiezo de la cita, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Terminación de la cita. No obstante, ese credo, al igual que el credo de Nicea y otros, no habla del evangelio que salva, Romanos 1:16, que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Los mormones afirman el credo de los apóstoles, pero no son cristianos seguidores de la Biblia. Tampoco el aceptar dicho credo hace que los católicos o protestantes sean cristianos. Además, como veremos más adelante, lo que los católicos quieren decir al afirmar que Cristo murió por sus pecados es totalmente diferente de la forma en que un evangélico entiende esta verdad. Aunque hubo un tiempo cuando el catolicismo romano era la religión oficial del Estado y la práctica de todas las demás religiones estaba prohibida en toda Latinoamérica y la mayor parte de Europa, ese ya no es el caso. Por tanto, Roma usa otras estrategias. En algunos países, como Francia, la Iglesia Católica está presionando al gobierno para que declare como ilegal la actividad de, empiezo de la cita, ganar prosélitos, terminación de la cita. Exactamente lo que acordaron los que firmaron este pacto conjunto. En otros lugares, la Iglesia Católica está exigiendo que los evangélicos firmen un acuerdo similar al que se firmó en los Estados Unidos. Un reportaje reciente decía, empiezo de la cita, sorprendidos por el asombroso crecimiento de las sectas evangélicas en el Brasil,
Los líderes de la Iglesia Católica Romana han amenazado con emprender una guerra santa contra los protestantes a menos que cesen de guiar a personas para que salgan del redil católico. En la 31ª Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, el obispo Sinesio Bon calificó a los evangélicos como una seria amenaza para la influencia del Vaticano en su país. Empiezo de la cita. Declararemos una guerra santa, no lo duden, afirmó. La Iglesia Católica tiene una estructura pesada, pero cuando nos movamos, aplastaremos a cualquiera que esté debajo de nosotros. Terminación de la cita. Según Bon, es inevitable una guerra santa total a menos que las 13 iglesias protestantes y denominaciones más grandes firmen un tratado. Eso requeriría que los protestantes detuvieran todos los esfuerzos evangélicos en el Brasil. A cambio de eso, dijo Bon, los católicos estarían de acuerdo en detener toda persecución contra los protestantes. Terminación de la cita. El obispo admite que la persecución contra los protestantes todavía es la política oficial. El alcance de esa persecución a través de la historia, la cual documentaremos, sorprenderá inmensamente a católicos y protestantes. Es importante notar que la preocupación en la conferencia de los obispos no era la verdad del Evangelio ni la salvación de almas, sino mantener la influencia del Vaticano y conservar a la gente en la Iglesia Católica. Nótese también que el mismo tratado que el obispo Bon exige bajo amenaza en el Brasil fue otorgado en los Estados Unidos por Colson, Packer, Bright, Robertson y otros. Es evidente que las amenazas de Bon influyeron en los líderes evangélicos norteamericanos, como se ve en la declaración de Colson en una entrevista, cuando dijo que él y los otros signatorios del documento estaban, empiezo de la cita, preocupados por los conflictos surgidos por el crecimiento del protestantismo evangélico en la Latinoamérica tradicionalmente católica. Terminación de la cita. Mientras que los evangélicos han firmado una tregua, Roma está aumentando su evangelización para que protestantes se convirtieran al catolicismo romano. La campaña de Roma, empiezo de la cita, Evangelización 2000, terminación de la cita, incluyó la programación de 6 conferencias de adiestramiento evangelístico en 1994 a través de los Estados Unidos, con la participación de grupos tales como, empiezo de la cita, Institutos Paulistas de Capacitación Evangelística, terminación de la cita, en Washington, D.C., del 26 al 30 de junio y 24 al 28 de julio. Y, empiezo de la cita, la Asociación de Coordinadores de Escuelas Católicas de Evangelización, terminación de la cita, del 3 al 6 de agosto, también en Washington. Estas son sesiones de capacitación seria para líderes acerca de lo que ellos llaman, empiezo de la cita, evangelismo católico, terminación de la cita. Charles Colson fue uno de los principales oradores en la conferencia, empiezo de la cita, Juan Pablo II y la nueva evangelización, cómo implementar la visión, terminación de la cita, en Ypsilanti, Michigan, que se llevó a cabo del 11 al 14 de mayo. Él compartió el podio con líderes católicos como Padre Tom Forrest, quien dirige, empiezo de la cita, Evangelización 2000, terminación de la cita, fuera del Vaticano. Los líderes evangélicos que firmaron la declaración conjunta aparentemente imaginaron una asociación espiritual con los católicos para ganar el mundo para Cristo. Evangelismo para los evangélicos significa guiar a la gente a Cristo.
Para los católicos, sin embargo, significa llevar a la gente a la Iglesia Católica Romana, algo que en el acuerdo conjunto no se aclaró. Reflexione en la siguiente explicación dada por Padre Tom Forrest a un grupo de carismáticos católicos respecto al evangelismo católico. Empiezo de la cita. Nuestro trabajo es hacer a la gente tan rica y totalmente cristiana como podamos trayéndola a la Iglesia Católica. Por tanto, la evangelización nunca es un éxito total, sino solo parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo al ser guiado a formar parte de la Iglesia Católica. Escuchen de nuevo las palabras de el Papa Pablo VI. Este es un documento que cada uno de ustedes debe tener en su hogar, titulado, empiezo de la cita, sobre la evangelización en el mundo moderno. Terminación de la cita. Esto es lo que dice el Papa. Empiezo de la cita. El compromiso de alguien que recién ha sido evangelizado no puede permanecer abstracto. Oh, yo soy cristiano. Eso es demasiado abstracto. Debe dársele forma concreta y visible mediante la entrada a la Iglesia Católica, nuestro sacramento visible de salvación. Terminación de la cita. Me agrada decir esas palabras. Las voy a decir otra vez. Empiezo de la cita. Nuestro sacramento visible de salvación. Terminación de la cita. Eso es la Iglesia. Y si eso es la Iglesia, tenemos que evangelizar para que entren en la Iglesia. No, usted no invita a alguien solo para que sea cristiano, sino para que sea católico. ¿Por qué es eso tan importante? Ante todo, hay 7 sacramentos, y la Iglesia Católica tiene los 7. En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Jesús está vivo en nuestros altares como ofrenda. En la Eucaristía llegamos a ser uno con Cristo. Como católicos tenemos a María, y esta Madre nuestra, Reina del Paraíso, está orando por nosotros hasta que nos vea en la gloria. Como católicos tenemos el papado, una historia de los papas desde Pedro hasta Juan Pablo II. Tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Como católicos, me encanta esto. Tenemos el purgatorio. Gracias a Dios. Soy una de esas personas que sin Él jamás llegaría a la visión beatífica. Es la única forma de lograrlo. Por tanto, como católicos, nuestro trabajo es usar lo que resta de esta década evangelizando a todos los que podamos guiar hacia la Iglesia Católica, al cuerpo de Cristo y al tercer milenio de la historia católica. Terminación de la cita. Sin embargo, a pesar de esas explicaciones tan claras del evangelismo católico romano, los evangélicos están participando con los católicos en esfuerzos evangelísticos conjuntos. Para el católico, la salvación no ocurre al recibir a Cristo como Salvador personal, sino es un proceso largo que comienza con el bautismo y de ahí en adelante depende de la relación continua que uno tenga con la Iglesia. La salvación viene mediante la participación en los sacramentos, las penitencias, las buenas obras, sufriendo por los pecados personales y por los pecados de otros aquí y o en el purgatorio, indulgencias para reducir el tiempo en el purgatorio y un sinnúmero de misas y rosarios dichos en favor de uno aún después de la muerte. El evangelismo católico es por obras, que es la antítesis del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Sin embargo, muchos católicos, cuando oyen el verdadero evangelio bíblico de la gracia de Dios, reciben a Cristo como Salvador personal. Con el tiempo,
Esos cristianos católicos tienen problema con el conflicto entre las enseñanzas del catolicismo romano y las enseñanzas de la Biblia que recién empiezan a comprender. Un conflicto tan marcado que la vasta mayoría encuentra que es imposible permanecer en la Iglesia Católica. Muchos protestantes igualmente dudan respecto a cuál debería ser su relación con los católicos. La confusión ahora rodea los temas que formaron parte de la Reforma. El propósito de este libro es presentar una información vital y objetiva que arroje luz sobre el asunto de las relaciones entre católicos y protestantes. La vasta mayoría de los católicos y de los protestantes ignoran los hechos pertinentes. Nuestra esperanza y oración es que las siguientes páginas ayuden a clarificar los temas en cuestión y a disipar la confusión. Llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. Capítulo 1. Una mujer cabalga la bestia. Las profecías más asombrosas de la Biblia se encuentran en el último libro, conocido como el Apocalipsis o la Revelación, que el apóstol Juan escribió alrededor del año 95 DC después de Cristo. Él declaró que estas visiones del juicio final de Dios para la raza humana, el cual cerraría la historia de la humanidad, las había recibido del Cristo resucitado. Este libro, la última y más grandiosa mirada panorámica en la Biblia respecto al futuro, incluye revelaciones de sucesos resaltantes, algunos ya cumplidos, la mayoría todavía futuros, pero todos increíbles y terribles. De todas las visiones que Juan revela de las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:1, ninguna es tan intrigante y asombrosa como la que registra en el capítulo 17. Allí vemos una bestia espantosa, de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta no es la primera vez que ha aparecido a profetas de la Biblia. Por la descripción, evidentemente es la misma criatura aterradora de la que se ha hablado ya 3 veces. Juan la había visto 2 veces. Daniel también la había visto 600 años antes. Pero de pronto algo ha cambiado en esta última visión. En sus anteriores apariciones en la Escritura, la bestia siempre era el centro de atención y se presentaba sola. Pero ahora aparece con una jinete sobre la espalda. Parece increíble que alguien se atreviera a montar semejante bestia, y más aún que pudiera hacerlo. Sin embargo, allí está ella, tranquila y evidentemente en control, sobre una criatura indescriptible que devora al mundo. ¿Ella? Sí, ella. Una mujer cabalga la bestia. Durante 1900 años, la bestia ha sido un importante centro de atención para los estudiantes de profecía. Su identidad, el papel aterrador que jugará en los últimos días y su destino final han sido tema de discusión a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos 200 años, muchos cristianos evangélicos han mantenido un consenso bastante claro. La bestia representa tanto al Imperio Romano restablecido, falsificación satánica del reino de Dios en el mundo, que lo gobernará, dotado de poder por Satanás. En las páginas siguientes veremos si esa interpretación es correcta o no. Una mujer a la que no podemos ignorar. La mujer es una figura mucho más enigmática.
Los líderes de la Reforma estaban seguros de que representaba a la Iglesia Católica Romana en general y al Papa en particular. Sin embargo, últimamente la mayoría de los protestantes han rechazado esa creencia, considerándola provocativa y degradante para un grupo de amigos cristianos con quienes deseaban trabajar juntos en la tarea de ganar a casi todo el mundo para Cristo antes del año 2000. De hecho, hoy por lo general evitan hablar de la mujer porque consideran que el tema es muy divisivo. Aún así, no se puede ignorar fácilmente a la mujer que Juan describe en forma tan vívida. Está allí. 2 de los capítulos finales de la Biblia están dedicados a ella. ¿Qué haremos al respecto? No sería honesto pasar por alto una figura profética tan importante. Toda la Biblia es palabra de Dios. No tenemos derecho a cerrar los ojos a Apocalipsis 17 y 18, así como no lo tenemos respecto a Juan 3, 16. Indudablemente, la mujer es la figura central en estos 2 capítulos importantes, un personaje principal en el drama de los últimos días. El apóstol Juan le presta más atención a ella que a la bestia que cabalga. Y el que ella cabalgue la bestia, una bestia tan importante que literalmente ocupa el lugar central en la profecía bíblica, demanda especial atención. No podría ser más claro que el secreto de la identidad de esta mujer y el papel que jugará. Es una clave primordial para comprender las profecías bíblicas sobre el reino del Anticristo y los acontecimientos que conducen a la segunda venida de Cristo. La profecía más asombrosa de la Escritura. En las páginas siguientes mostraremos que el apóstol Juan estableció la identidad de la mujer minuciosamente y más allá de toda duda razonable. Veremos que la visión de la mujer es una de las profecías más extraordinarias e importantes de la Escritura. Las revelaciones que el Espíritu Santo le dio a Juan respecto a esta mujer lo dejaron realmente asombrado. Hoy en día, dichas revelaciones no son menos asombrosas. Gran parte de la visión de Juan se ha cumplido ya en la historia y, por tanto, puede verificarse sin duda alguna. Basados en la información que provee Juan, determinaremos la identificación de la mujer en forma cuidadosa e inequívoca. Quizás muchos lectores censuren nuestras conclusiones, pero ninguno podrá refutarlas. La verdad respecto a la mujer que cabalga la bestia es una de las profecías más asombrosas en la Escritura. Decimos específicamente en la Escritura porque profecías significativas que se declararon muchos siglos atrás y luego se cumplieron pertenecen singularmente a la Biblia. No son conjeturas sin valor hechas por algún medium, sino que involucran sucesos mundiales importantes que están registrados en la historia en forma irrefutable. La visión de la mujer que cabalga la bestia provee información en cuanto a acontecimientos que han plasmado la historia mundial en el pasado y que determinarán profundamente el destino de la humanidad en el futuro. En realidad, ella está montada no solo sobre la bestia, sino sobre la culminación de siglos de profecía relacionada con la Biblia. Un asunto de credibilidad. ¿Le estamos dando a la visión de Juan un carácter sensacionalista? ¿Por qué debemos preocuparnos hoy por su interpretación? El asunto de la validez puede establecerse fácilmente. La mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido. Por tanto, examinar ese registro es más bien algo simple y claro. Por el bien de aquellos que dudan,
y para fortalecer la fe de los que creen, debemos recorrer brevemente el asombroso mundo de la profecía bíblica. Demostraremos lo siguiente: que las profecías han sido exactas y que no es posible atribuir su cumplimiento a la casualidad. Que la evidencia nos garantiza que no estamos perdiendo el tiempo al examinar profecías concernientes al futuro, y que la mujer sobre la bestia ciertamente tiene mucho que decirnos acerca del futuro. Una vez cumplido ese objetivo, dirigiremos nuestra atención a Apocalipsis 17 y 18 y trataremos el tema de la identidad y el papel que jugará en el futuro la mujer que cabalga la bestia, confiados en que la visión se cumplirá tal como la revela Juan. La mayor parte de la información que presentaremos no resultará una lectura placentera. Quizás perturbe al lector y ponga a prueba su fe, y muchos la negarán, pero será la verdad plenamente documentada. Además, es una verdad que toda persona en este planeta Tierra, en especial los que se consideran cristianos, y, sobre todo, los católicos romanos, necesitan conocer. Nos compadecemos en particular de los católicos romanos sinceros, quienes confían tanto en su iglesia que han aceptado lo que la jerarquía les ha dicho, sin estudiar la historia para conocer toda la verdad. Nuestra esperanza y oración es que los hechos históricos que presentamos sean minuciosamente examinados con los datos registrados y que muchos devotos seguidores de Roma enfrenten la evidencia. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.